estamos aquí ya de regreso y estamos muy contentos porque nos acompaña en esta mesa de periodistas Jesús Cervantes y Manuel Hernández Borbolla para discutir sobre este tema de la semana y supongo que será también de las próximas semanas el resultado del 6 de junio. Jesús, Manuel, bienvenidos a Momentum. ¿Cómo están? Gracias, Alberto. Un placer estar de nuevo con ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Saludos a los compañeros de mesa. Órale, gracias, gracias. Bienvenido Manuel y bienvenida Jesúsa. Jesúsa, pues entrando en materia, la percepción en el norte del país, acá comentábamos pues toda una batalla ahí mediática, ganar la narrativa, que si Morena perdió escaños, que si hubo pérdidas en Morena en la Ciudad de México, en fin, pues están las guerras mediáticas de quién ganó más, quién perdió más en el proceso electoral. ¿Cuál es? Tú estás en Baja California, ahí las dos bajas, pues se las llevó Morena, incluyendo la Baja California Sur, que nunca la había tenido. Así que, ¿cuál es la percepción allá? ¿Cómo se está mirando? Mira, a ver, aquí qué es aquí no nos llega, es que es muy curioso porque aquí en Baja California la gente está siempre mucho más pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Digo, lógico porque es lo que te afecta de inmediato en materia económica. Eh, entonces, la disputa que traen esta narrativa de la que hablábamos antes de entrar al aire de la Ciudad de México y que se puede volver muy peligrosa para el país mismo, de esta división, esta confrontación, lo que sí, acá no nos llega, pero lo que sí llama muchísimo la atención, a mí me sorprendió también mucho, es que se lleva todo el noroeste, ¿no? Morena. Morena, o sea, tienes Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, wow, Sinaloa, Nayarit, Colima, digo, en medio se le atraviesa MC con Jalisco, pero tienes Michoacán, Guerrero, o sea, tienes todo. Ahora, ¿qué es ese todo? Son los... Chiapas, Chiapas Perdón, también. Sí, pero sí, eso ya es del otro. Leonardo, ¿puedes poner el mapa resultados gubernaturas y gubernaturas control, por favor? Gracias. Sí, y ahora, ¿qué significa todo esto? No nada más tenemos al granero del país que es Sonora, Sinaloa, y el distrito de riego más importante es Baja California, Sonora, Sinaloa, el distrito de riego, ok. Pero además, ¿qué tiene? Tiene los puertos. ¿De qué hablaba Kamala ayer? De los puertos, Es, ¿no? ¿Qué pasa en Veracruz? Tiene los puertos también, ¿no? En Tamaulipas, pues Tampico lo tiene finalmente el PAN, ¿no? Pero tiene el Congreso, se va a llevar lo va a tener cuando entre en funciones. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Antes hablabas de Andrés Manuel, los pobres, el sur. O sea, la gente de menores recursos, zonas más deprimidas económicamente como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz. Entonces, el sur-sureste era más común que se lo llevara a Morena o la izquierda o el PRD en su momento, ¿no? ¿Okay? Pero el norte no. O sea, el norte, nosotros aquí éramos azul. 30 años duró el PAN en Baja California, gobernando, hasta el año y medio anterior, pues llegó Morena, ¿no? Pero 30 años. Sonora, pues había estado combinándose con algunas presidencias municipales claves con el azul, ¿no? También, y en su momento tuvo su gobernador azul, era más priista, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué eh, el norte, que era de la gente que odiaba todo lo que tuviera que ver con izquierda, con Andrés Manuel, donde se hablaba de que era un comunista, donde se hablaba de, antes de que surgiera la figura de Andrés Manuel, cuando estaba el PRD, después del 88, se hablaba también de que eran comunistas.
Es que hay que ver la historia del norte, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos, la Liga 23 de septiembre, lo que pasó en Chihuahua, Coahuila, bueno, toda esa parte, como que de repente, después de esa historia, 60s, 70s, la gente se quiso olvidar, se fue por el PAN, por el otro extremo, demasiados años, no les funcionó y ahora se está yendo por Morena, ¿no? Y no es por los candidatos, no es por los que hoy nos van a gobernar, fue por Andrés Manuel, básicamente, ¿no? Y tienes la ciudad, el estado más, que es la joyita, porque ahí están los grandes empresarios, Nuevo León, que se lo lleva MC. Entonces, o sea, el PAN ya no está, que era el PAN de los empresarios. Sin embargo, en el centro del país, en la Ciudad de México, sí hablan de los ricos y los pobres, ¿no? La zona de ricos se la lleva Acción Nacional más que la Alianza, ¿no? Y la zona más de menores recursos se la lleva Morena. Ahí sí, el viejo discurso que teníamos acá en el norte se trasladó hacia la Ciudad de México, ¿no? Entre los pobres y los ricos. Y a mí eso sí me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es tu evaluación, Manuel, dentro de lo que se ha comentado en estos días? Es ese intento de algunos medios, de los tradicionales, de construir una narrativa basada solamente en algunos pedazos de la elección. Se concentra mucho en Ciudad de México y este resultado electoral desfavorable para Morena y también para la jefa de gobierno, evidentemente, y olvidan el avance territorial impresionante, que se puede utilizar el término de Morena, que ahora gobierna 17 de 32 estados y, como bien apunta Jesusa, algunas entidades clave en aspectos importantes ajenos a la política, como la producción de alimentos, por ejemplo, o el control de los puertos. En Michoacán tiene Lázaro Cárdenas, y tiene también Colima, donde está Manzanillo, que son dos de los principales puntos de entrada de precursores químicos para el cártel Jalisco Nueva Generación, y ya tener el control de Veracruz. Quedaría nada más Tamaulipas, donde habrá que ver qué sucede. Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Se puede hablar de qué? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Yo lo veo todo muy relativo. Se me hace un exceso decir que López Obrador perdió o que la 4T perdió por lo que sucedió en la Ciudad de México, aunque sí es una fuerte llamada de atención. Yo creo que no hay que menospreciarla o minimizarla. Pero pues no podríamos hablar tampoco de derrota, pues con toda, o sea, obteniendo 11 de 15 gubernaturas, pues sería un descabellado hablar de derrota. Lo que sí creo, y no lo digo yo, sino es juzgar por las declaraciones de los mismos dirigentes de Morena, es que este asunto de la Ciudad de México sí deja un tufo de derrota. Ojo, no digo que sea una derrota como tal, pero queda ese sabor amargo, un poco agridulce. Pero yo creo que este saborcito agridulce pues les quedó a todos los partidos. Todos perdieron y ganaron algo. El PRI ganó posiciones en las cámaras, pero perdió todas las gubernaturas que compitió. No ganó ni una sola, ni Campeche, ni Nuevo León, que eran las que disputaban, ni Michoacán. Bueno, en Michoacán era el PRD, que eso sí perdieron pues prácticamente todo. Ellos se pueden dar por bien servidos de no haber perdido el registro, que era como a lo que le apostaban, ¿no? Entonces, pues no les fue tan mal tampoco. En el caso del PAN, no ganaron gubernaturas, las dos que ganaron, Chihuahua y Querétaro, pues ya las tenían, entonces no avanzaron en ese sentido. No fue tan grande tampoco su pérdida en términos territoriales, y ganaron algunas posiciones en la Cámara de Diputados. Tampoco se podría considerar una victoria del PAN. El mismo Marco Cortés pues hablaba de que se quedaron muy cortos frente a las expectativas. En el caso del Movimiento Ciudadano pierden muchas posiciones en la Cámara de Diputados, no quedan en una posición tan desventajosa a la hora de ser el fiel de la balanza en negociaciones cerradas. Obtienen Nuevo León, a pesar de todo, a pesar de que yo creo que había muchos elementos para tirar la candidatura de Samuel García en tribunales y la misma gubernatura por la inyección de dinero que hubo en esa campaña, que recuerda mucho pues
a Peña Nieto y compañía en 2012, pero dada la amplia ventaja que se sacó de más de 10 puntos porcentuales y la rendición de la Garza, el candidato del PRI, pues yo creo que van a mantener esa gubernatura. Entonces, de alguna manera, Movimiento Ciudadano se queda con dos de los estados que albergan a dos de las tres grandes megalópolis del país, de México, en este caso Monterrey y Guadalajara, donde también retuvieron las alcaldías. Entonces, no le fue nada mal a Movimiento Ciudadano, aunque en los números parezca otra cosa. Entonces, pues creo que lo mismo pasa con Morena, que gana presencia en el norte del país. Antes, como lo mencionaba Jesús, antes no existía la izquierda electoral en el norte del país, y pues de entrada, de golpe, pues ya tiene todo un corredor ahí con el control del Océano Pacífico, prácticamente, que en términos geopolíticos o de geopolítica interna, yo creo que es muy importante cómo se avanzó en bloque en todo este corredor. Habría que explicar todavía las causas profundas que provocaron este viraje, a pesar de que, como lo mencionaba Jesús, los candidatos no siempre fueron los mejores o provenían de varios otros partidos en muchos casos, pero de cualquier manera, pues es un avance y explica parte de las sonrisas que traía López Obrador en días previos, ¿no? Pero obviamente lo que sí nunca nos esperamos fue que la Ciudad de México se partiera en dos, en la manera en que hizo. Es decir, era muy difícil de prever que en el auge de la Cuarta Transformación, el principal bastión López Obradorista se partiera así por la mitad. Y eso todavía creo que hay mucha tela de dónde cortar y mucho análisis que hacer para entender las causas profundas, porque si bien en algunas delegaciones es claro, eh, pues el que obedece a un descontento de las clases medias, medias altas, frente a López Obrador, en lugares como Azcapotzalco, a mí me cuesta todavía digerirlo y entenderlo en toda su magnitud, porque digamos que la alcaldía de Azcapotzalco no podemos decir que es una alcaldía fifí, cuando es un centro industrial de trabajadores. Entonces, pues incluso las derrotas ahí, o en lugares como Coyoacán, donde hubo un bastante mal gobierno en la alcaldía con Manuel Negrete, que los dejó ahí votados y se fue a contender por Guerrero, por algunos partidos, pues tampoco no hay una correlación ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay causas más profundas en todo este asunto. Ya, ahorita gracias. Que mencionas, perdón, sí, Ernesto, sí. Ahorita que mencionó Coyoacán, bueno, ahí sí, pues hay que recordar por qué ganó Negrete, por qué perdieron Coyoacán, ¿no? En la anterior. O sea, había un nido de corrupción ahí y yo creo que la gente se la volvió a cobrar. O sea, es como muy reciente. Por ejemplo, eso de la corrupción a mí me llamaba la atención porque aquí, Hank, tú hablabas con medio mundo y todo el mundo decía, voy a votar por Hank. Ya hubo una reunión de empresarios, ya hubo una reunión de estas privadas donde decían Hank. Entonces, platicando con una compañera reportera, me dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque pensábamos que era Hank. Y lo me dice, ¿sabes qué? Es que está muy reciente para los bajacalifornianos toda la corrupción del PAN, lo de Kiko, ¿no? La última administración, porque de las demás no podemos decir que fueron así el escándalo de corrupción, pero la anterior sí, la inmediata anterior. Y decía, pero ¿sabes qué? También lo que hay es que aquí sí hay hambre y que nunca dejó de apoyar a la gente, aún con todo lo que podemos decir de Bonilla, que es espantoso el hombre, políticamente, nunca dejó de dar despensas en todo el año de la pandemia a la gente de menores recursos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los programas sociales creo que sí tuvieron un buen efecto en año de pandemia, ¿no? O sea, sí sirvió mucho que te siguieran, que te adelantaran el recurso en algún momento para los viejitos, que tuvieras ese ingreso cuando no había trabajo, cuando vino toda esta paralización,
que te dieran el dinero de las becas. Yo creo que eso sí influyó de alguna manera, ¿no? Sí, sí tuvo que haber afectado. Ahora, Campeche también, Ernesto, Campeche, pues tenemos la zona petrolera, tenemos nuevos descubrimientos de algunos yacimientos petroleros, los tiene Campeche ahora con la Laida, ¿no? Veracruz, pues bueno, no sé si es gobernador o administrador, porque ni de administrador la hace Cuitláhuac, lamentablemente, ¿no? O sea, está totalmente desdibujado Cuitláhuac, pero mantuvo Veracruz. Cuitláhuac se llevó la mayoría de los distritos. Sí, con victoria contundente en los distritos de Veracruz. Sí. Arrasó. Ajá, es impresionante cómo o sea, ahí sí es donde pudiéramos decir, no es el actuar de este gobernador, son parte de las políticas nacionales que sí han tenido efecto, ¿no? Como en Baja California, ¿no? Y a esa política se sumó el propio Bonilla, vio que le funcionaba al gobierno federal y entonces pues yo también doy despensas, ¿no? Ahora que no hay chamba. Pero pues sí, tienes el control de todo y también llama mucho la atención Jalisco, como bien lo dice Manuel, les fue re bien, ¿eh? Les fue re bien en Jalisco contra todo pronóstico, porque se lleva las diputaciones, las principales ciudades, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser un referéndum en contra de Alfaro. Ya, pues mira, precisamente mi querido Manuel, Alberto, perdón ahí, nada más para tener los datos, si me puedes poner la imagen de congresos locales, los resultados, por favor, mi querido Leonardo. Pues estos son como quedaron los congresos locales que ganó Morena. No se ve casi. Bueno, a ver si lo puedes ampliar ahí, mi querido Leonardo. Estamos medio ciegos. Pero, sí, ¿cuántos son? Bueno, ¿19? Y 15 congresos locales que ganó Morena. Así estaban ahí dice gobiernos actuales en la columna izquierda, quién controlaba los congresos locales y ahora, pues unos, por ejemplo, ahí el PRI perdió el Congreso local de Hidalgo, de Campeche y de Nayarit, y el PAN perdió el Congreso local de Tamaulipas y también de Nayarit, que estaban empatados técnicamente con el PRI. Entonces perdieron y el resto de los estados, pues Morena ya controlaba el Congreso local y ahora lo ratificaron eso. Y en lo que toca la imagen de las gubernaturas, por favor, Leonardo, si puedes poner la imagen, que ese es el otro locales, dato. Llama la atención el caso de Tamaulipas, ojo. Uf. Y el caso de Tamaulipas, no, la tabla, gobernaturas PPT, por favor. Es, por ejemplo, los gobiernos. ¿Cuántos perdió el PRI? El PRI perdió siete gobiernos de Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, Guerrero, Colima y Campeche. El PAN perdió Baja California Sur y Nayarit, y Michoacán perdió el PRD perdió Michoacán, así, y en Baja California pues ratificó Morena. Así que pues todo esos son el tamaño de las pérdidas del PRI y del Partido Acción Nacional, y Morena, que era la única gubernatura que tenía, pues ya se quedó sin ninguna. Y esto que señalas, Manuel Borboya, de Tamaulipas, además en el 2022 viene la elección para gobernador. Sí, pues el hecho de que Morena se haya quedado con el Congreso local en Tamaulipas, pues a lo mejor va a permitir destrabar este asunto del desafuero contra Cabeza de Vaca, que pues fue bastante desasiado y bastante torpe desde mi manera de ver las cosas, todo este numerito. Pues ahí veíamos a Cabeza de Vaca votar muy feliz el domingo.
Entonces, a lo mejor este asunto se puede revertir y hay que ver cómo se procesa, ¿no? Quién sabe si vayan a seguir en la fiscalía y demás manteniendo este pleito ya después de las elecciones, porque evidentemente pues tenía un matiz electoral este asunto, ¿no? Y yo creo que sí le van a seguir, pero pues a lo mejor con más cautela y demás, porque sí fue bastante desasiado ese asunto. Pero pues a nivel nacional este asunto de los congresos locales que gana Morena, pues es parte del avance territorial que está teniendo, no solo a nivel gubernatura, sino también a nivel del profundo del territorio de los distritos electorales. Cuando uno hace una revisión de cómo quedaron los distritos electorales a nivel nacional, la radiografía que se muestra es interesante porque de alguna manera muestra el avance que ha tenido Morena, sobre todo en los distritos rurales, más alejados, más marginados del país. Prácticamente todo el sur es de Morena, con excepción de ahí de Mérida, Yucatán y algunos lugares. Pero prácticamente todo se pinta de guinda por allá. En donde yo veo que está teniendo su gran flanco débil la Cuarta Transformación a nivel de distritos electorales es en los principales centros urbanos. En la Ciudad de México no le fue bien con esto de la partición. En Guadalajara, pues acaba reteniendo Movimiento Ciudadano. En Monterrey y la zona conurbada, pues se reparten un poco de posiciones entre Movimiento Ciudadano y el PRI, que curiosamente Samuel García no gana, o Movimiento Ciudadano no gana un solo distrito electoral. Ojo con eso. Todo se fue entre PRI y PAN por allá. En Puebla pasa algo similar, a pesar de que controla prácticamente todo el estado y que refrendó el triunfo morenista en casi todo el estado de Puebla. La capital del estado y la zona de Cholula se las lleva el PAN. Entonces lo que nos está diciendo es que sí hay un desgaste de la Cuarta Transformación en algunos sectores urbanos identificados con las clases medias, en donde el discurso de los medios de comunicación más grandes, yo creo que sí ha permeado en esas zonas y habría que hacer una revisión, porque no es nada más el asunto local en la Ciudad de México, no tiene nada más que ver con la caída del metro, con esta tragedia, la falta de respuesta de Sheinbaum y demás. Tiene que ver con una lógica de lucha de clases, nos guste o no, que a muchas personas no les gusta este término, pero a mí me parece que si no lo entendemos desde esta óptica, va a ser más difícil entender lo que está pasando en México. En el caso de Ciudad de México, allá hay algunos análisis que están casi casilla por casilla que han hecho algunos tuiteros. Y lo que se alcanza a ver es que hubo una participación muy intensa, muy fuerte de algunas colonias con un ingreso económico bastante fuerte. La clase media y la clase alta sí salió a votar todos, casi todos. Y en cambio, en Ciudad de México hubo una gran cantidad de personas de clases, digamos, con menos ingresos, que decidieron no salir a votar. Eso, de una u otra forma, influyó en algunos lugares, en algunas delegaciones. Y también, por supuesto, está el elemento allí, claro, de que Morena simple y sencillamente no hizo campaña. O sea, hubo alcaldías como en la que yo vivo donde no se supo ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, nada. Morena simplemente se confiaron. Y también, por supuesto, el fuego amigo, ¿no? Lo que pasó en la alcaldía de Cuauhtémoc con el trabajo de las cañerías que se dice que hizo Ricardo Monreal. Y todo esto se ha concentrado en la narrativa, y te quiero pedir una opinión, Jesús, en la narrativa triunfalista de los que desde hace ya tiempo llevan rato repartiendo odio y propagando el miedo. Yo no sé hasta qué punto esta república en la cual ellos se han concentrado y que vieron de una u otra forma que tiene algún resultado, como ocurrió en Ciudad de México, les vaya a servir como estímulo para las siguientes aduanas. Empecemos por la votación para enjuiciar o no a expresidentes y, por supuesto, 2022 con el referéndum para la revocación de mandato. El presidente ya dijo que no se va a quedar callado. Tú ves a Claudio X, el operador de esta coalición bizarra, regresando a sus empresas, tú ves ahí a la Alianza Federalista ya regresando a sus palacios de gobierno, o tú qué expectativas tienes para lo que viene en adelante, Jesús? No, bueno, Claudio X es el más contento, fue el más contento en este proceso electoral. Creo que le salió mejor de lo esperado
rumbo a lo que querían, que era el Congreso, no tanto las gubernaturas seguían siendo como, bueno, vamos a ver qué sale, pero el objetivo principal de ellos era el Congreso, creo yo, y Claudio X pues va a estar mucho más activo, y yo no dudaría verlo en algún momento en la boleta, ¿no? En algún proceso electoral. Ahorita que mencionaste a Ricardo Monreal, Cuauhtémoc, el gran triunfador también al interior de Morena es Ricardo Monreal. Cuauhtémoc, la que ganó en Cuauhtémoc, es gente de Ricardo Monreal. Así es. ¿Ok? Cuando Ricardo Monreal tuvo estas negociaciones con MC para ser el candidato a la Ciudad de México, después de que Sheinbaum fue totalmente impuesta en la Ciudad de México, y que se fue a negociar, pues su compañera en todas las negociaciones fue esta chica, ¿no? Entonces, es gente de él. Y luego ganó Zacatecas y bueno, Monreal tiene ahí, ganó también porque perdió la Ciudad de México la mitad, ¿no? Porque se partió, y pues el hecho de que Sheinbaum y el propio Marcelo Ebrard, porque si hablamos de Mario Delgado, pues hablamos de Marcelo, con eso también gana. Con la pérdida de Morena en algunas zonas, pues ganó Ricardo Monreal, ¿no? Ahora, regresando al otro, pero antes de que se me vaya, cuando mencionó Tamaulipas, Manuel, me quedé pensando, ok, sí, ganó Morena, y quizá esto ayude a destrabar todo este desaseo del intento de desafuero y de meter ya a un proceso penal al gobernador Cabeza de Vaca. ¿Y no será acaso que servirá de moneda de cambio? Digo, ya estamos no meto a otro gobernador panista al bote, ¿no? Para que no te afecte en el próximo proceso electoral, porque pues ya llevan varios, ¿no? Bueno, aunque al PAN de repente no le interesa mucho, porque pues el exgobernador de Aguascalientes ahí andaba también compitiendo, aunque por otro partido, ¿no? Y estuvo en el bote. Pero no podrá ser acaso moneda de cambio, ya si nos pasamos a la Cámara de Diputados. Andrés Manuel va a tener que negociar con muchísimos, ¿no? Y ya lo dijo él ayer o antier, no recuerdo, ¿no? Va a agarrar de poquitos en poquitos, no va a agarrar el bloque de Claudio X, que ese es el trabajo que va a hacer Claudio X, que los diputados, los partidos firmaron un acuerdo, los 3 partidos firmaron el acuerdo de una alianza legislativa, ¿no? Primero fue la electoral y después, oye, pero en realidad lo que quiero es la legislativa, ¿eh? Ojo, ¿me la firmas? Sí, ya, la firmamos, qué bien. Ajá, pero ahí tienes al señor dirigente nacional del PRI, donde la jornada le ha tupido y le ha sacado varios trapitos al sol, ¿no? Entonces, tienes al PRI que lo pueden apretar con el propio tema de Alito, ¿no? Tienes al PAN que lo pueden apretar con el tema de Cabeza de Vaca. Tienes al Verde que tiene un closet bastante amplio, ¿no? Un armario bastante llenito de trapacerías. Pero tiene un cementerio en el closet. Sí, está cañón, ¿no? Entonces, desde ahí puede estar negociando, porque no va a agarrar a todos los del Verde. Bueno, no. Perdón, Jesús, y recuerda la investigación contra Samuel García, que esta nos ha cerrado, ¿eh? Ojo. Hay también híjole, pero ahí, ¿sí se acuerdan que la UIF lo dijo y luego la fiscalía, o no me acuerdo si fue al revés, que después la otra desmintió y dijo que no, que contra Samuel no, pero contra su familia? No, contra el del PRI sí, pero contra Samuel no, y por eso decían que Samuel era el candidato de Andrés Manuel, porque en realidad lo estaba protegiendo. O sea, no hay nada claro realmente contra Samuel, pero pues quizá la pueden abrir, ¿no? Porque tiene también su familia, como dices, Alberto, tiene también sus guardaditos, que no tendría por qué ser obligatorio de que, bueno, si tengo un tío narco,
Pues luego entonces a mí me puedes juzgar por narco. Pues no, primero pruébamelo, ¿no? Uno no escoge a la familia, tampoco, ¿no? Te toca vivir en la familia que naciste y ya. Pero sí pueden ser para poder hacer presiones y negociar después, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a estar moviendo Claudio X, porque él también dijo que no se vale traicionar, ¿eh? Que se firmó un acuerdo legislativo y que no se vale traicionar, porque ya está viendo que por ahí yo creo que puede salir, o no sé qué piensen ustedes, Manuel, Ernesto. Ya. Yo con... Pues, ay, perdón. no, sí, nada más es comentarte esto, Jesús, en lo que, precisamente en la narrativa que están manejando ahí en Sí por México y en esta alianza de partidos, Manuel, permíteme poner otra vez nuevamente este video de Claudio X, donde habla precisamente de uno de los objetivos centrales de estas elecciones. Vamos a ver el video, por favor, y regresamos. Asegurado, queridos amigos. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Bueno, entonces, en términos reales y estrictos, hablando de datos duros, Manuel, ese objetivo no lo lograron, de tener la mayoría simple, que lo dice con todas sus letras ahí. Luego, esta imagen que te envié, Leonardo, de elecciones 2018 diputados, esta que te envié por el WhatsApp, Morena obtuvo 191 escaños en el 2018 en la legislatura. Después, ese es exactamente, así quedó Morena en el 2018. Cuando terminó la legislatura, tenemos la imagen composición Cámara de Diputados. Cuando termina esta legislatura, tiene un total de 253. Esa es la otra imagen, Leonardo, por favor. La de composición Cámara de Diputados. Entonces, de 191 que había tenido en la elección del 98, con los chapulineos y demás, Morena terminó con 253. Ahora, en esta elección, vamos a la imagen, cómo quedó Cámara de Diputados, por favor. Pues Morena obtuvo 198, es decir, 7 más que los que obtuvo en la elección de 2018. Tuvo 7 diputados más. Ahora, ¿cómo va a terminar con esto de los chapulineos? Que son impúdicos los diputados que brincan de un lado y para otro, pues ya veremos cómo va a terminar. Pero en sentido estricto, y yéndonos a la última imagen, comparativo Cámara de Diputados, Leonardo, por favor. Así estábamos hasta el 2021 con un total de 332, sumando los de la alianza, y así quedamos con esta elección de 2021 de 332 a 280, más los chapulineos que vaya a haber de aquí en 1, 2, 3 años, y a ver qué sucede después, ¿no? Pero finalmente sigue siendo mayoría simple la que tiene Morena, y pues ya le mandó los guiños al Partido Revolucionario Institucional, López Obrador. Por eso ahí en esta tabla pongo el PRI, cómo está hasta hoy, con 49 diputados, y cómo queda después de la elección, con 70 diputados. Y pongo variable porque a veces apoyan las propuestas del presidente López Obrador y a veces no, según la negociación que tengan ellas y ellos. ¿Cuál es tu valoración ahí?
Yo ahí sí difiero, Yo también. A porque ver, no creo que Morena tenga la mayoría simple. No, no la tiene. Porque a final de cuentas, digo, sí, a lo mejor Morena tuvo unos diputados más, como mencionas, en la elección, pero revisa cómo se debilitaron sus aliados. El PT, con el que sí tiene una alianza hasta ideológica en muchos temas, se debilita, pasa de 60 y tantas diputaciones a 40 y tantas, más o menos. no, de Este, 47 bajó a 39 el bueno, PT. se debilita. Y el Sí, PES, que había sido fiel a López Obrador en la pasada legislatura, pues prácticamente no agarra ninguna sí. diputación. Entonces todo depende del verde, que crece notablemente, y yo creo que este es el punto clave en este asunto. La manera en que creció el Partido Verde, bajo la sombra o bajo el cobijo de esta alianza con Morena y el PT, le permite ahora al Partido Verde vender más caro su amor. Y es lo que ya estamos viendo, que mandó mensajes ahí Manuel Velasco diciendo que habría que revalorar la alianza con Morena porque no estaban a favor de la polarización del país, ta, 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 ta. Sabemos que el Partido Verde pues son mercenarios por excelencia, ellos se van a tratar de vender al mejor postor y ahorita yo no estoy, o sea, López Obrador todavía ayer el martes daba por hecho esta alianza con el Verde, yo no la daría tan de hecho y hasta donde yo me quedé en las cifras, el que revisé el lunes pasado, no sé cómo ha variado desde entonces a la fecha, los diputados con los datos que daba el INE de los cálculos para el Congreso, la Alianza Morena-PT juntaba 244 diputaciones, curules, es decir, se quedan a 7 de la mayoría simple. Entonces yo no veo que esté tan asegurada la mayoría simple como mencionan. A lo mejor sí puede haber un proceso de negociación con algunos sectores del Verde, con algunos sectores del PRI, pero no va a ser tampoco un día de campo. Y estas alianzas le van a salir muy caro a Morena. Ujú. Sobre todo pactar con el Verde, pues le va a salir carísimo en muchos temas y eso posiblemente lo pueda debilitar o comprometer de cara al 2024. Entonces yo no veo o sea, este asunto de que Morena se quedó con la mayoría simple, creo que todavía está muy en el aire. Hay que ver cómo se acaban de conformar las listas de plurinominales, los chapulineos, etcétera, etcétera, y ver cómo queda finalmente conformada la legislatura. Todavía puede haber cambios, pero de entrada, con los datos que tenemos ahorita, Morena no tiene asegurada la mayoría simple. Coincido con Manuel, Ernesto, no la tiene asegurada, ¿sí? Por lo que ya comentó, no voy a ser reiterativa, lo que dijo Manuel Velasco. Mira, eh, ahí está la imagen, Jesús, esta que te acabo de enviar, Leonardo, ahí de Cámara de Diputados. Esto que está planteando ahorita Manuel y que estás planteando tú, de cómo quedó, pues ya actualizada la lista, es, no. Una que te acabo de pasar ahorita por WhatsApp, Leonardo, por favor. Adelante, Jesús. bueno, tenemos entonces que los 40 y tantos del Verde no están asegurados. Tenemos que Morena ya no tuvo los 20 y tantos del PES, porque el PES ya no existe, ¿no? Entonces no le tocan ni las 6 pluris, porque perdió el registro. No, pero sí le tocan, ¿eh? Pero quién sabe si se las den. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Perdón, Gracias. Ay, sí le tocan, pero hasta ahorita no sabemos cómo van a quedar. Ujú. Ahora, tenemos al PT efectivamente disminuido. Tenemos todavía algunas revisiones. Por ejemplo, yéndonos a un caso, está la Rocío Banquels, la cantante, actriz y hija, creo que de la Silvia Pinal, no, del que fue marido de la Silvia Pinal, ¿verdad? Bueno, ya eso es un asunto de la farándula, pero este le ganó, le ganó a Alfonso Ramírez Cuellar. Y Alfonso Ramírez Cuellar lo está impulsando la revisión de paquetes electorales. Entonces, que hoy empieza la revisión, ya empezó hoy miércoles, ¿no? Entonces, creo que algunos distritos va a haber movimientos. Quizá le quitas uno a Morena en Baja California, porque Martínez Veloz tiene
en su distrito muchísimos, más de la mitad para abrir por cambios, inconsistencias. Tienes que a lo mejor se la den a Ramírez Cuellar, no lo sé, pero va a haber, se van a mover muy poquito, si acaso uno por otro, ¿no? Pero es muy probable que se queden muy similares las cifras, no van a variar mucho, pero sí, efectivamente, no va a tener la mayoría simple, ¿sí? También el Verde puede negociar, Andrés Manuel, con el Verde. ¿Por qué? Porque tenemos el presupuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa a un partido político en los últimos 3 años de gobierno del que va saliendo? El presupuesto, porque del presupuesto se va a los estados, ¿no? El ramo 23, el ramo que quitó Alfonso Ramírez Cuellar, ¿no? No totalmente, pero sí en la parte donde habían los moches y todo eso, yo no sé si vayan a regresar algunos. Entonces, tienes el control de perdón, no el control, sino tienes esos elementos que se valoran en el presupuesto. Entonces, si tu Partido Verde en San Luis Potosí, con el Pollo, con Gallardo, quieres más recursos para esto o para lo otro, o algunas presidencias municipales, o algunas diputaciones locales, no sé, se va a negociar ahí. Entonces, si yo te doy, o sea, va a pasar a convertirse como lo que era el PT. El PT, ¿por qué le daban los votos a Andrés Manuel? No se los daba porque venían en una alianza y creían, no, el PT siempre exigía su recurso para sus sendis que manejaba la esposa, no sé si todavía la maneje, pero siempre ha sido así y siempre lo negoció con el PRI cuando estuvo en la presidencia de la República y con el PAN, y luego lo negoció con los 3 primeros años de Andrés Manuel. Tan así que el PT estuvo en varios momentos a punto de romper con Morena a causa de la lana, ¿sí? Entonces tampoco es convicción. Entonces va a tener la presión, Andrés Manuel, del PT también, del Verde, ¿sí? Pero tiene por el otro lado la sartén por el mango, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene nuevamente a Mier, el actual coordinador, que va a repetir en Morena, un hombre totalmente de Manuel Bartlett, ¿no? Operador político de Manuel Bartlett, y quien tuvo el consejo de administración en la legislatura antes de ser el coordinador, ¿no? O sea, donde se maneja el recurso de la Cámara de Diputados, donde se autoriza el dinero, ¿no? Para los diputados. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que la nueva composición que no te asegura ni siquiera la mayoría simple es muy buena como está, porque te va a obligar a negociar en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No nada más a presionar, no nada más a presionar. El PAN va a tener que negociar, va a aprender a negociar, ¿no? Morena va a aprender a no imponer, que era lo que tenía y que fue lo que hizo el PRI durante todo el tiempo que dominaba la Cámara, y fue lo que hizo el PAN durante todo el tiempo que estuvo en la presidencia de la República, que era imponer. Pues Morena hizo lo mismo, impuso. O sea, podías tener debates de 10, 15 horas y al final no se movió en una coma, y es lo que dice el partido en el poder, ¿no? Entonces, era una simulación la Cámara de Diputados. En esta ocasión sí va a haber discusión, sí la va a haber, pero además tienes otros elementos muy importantes. ¿Cómo te están marcando los mercados internacionales el crecimiento de México? Ya te están hablando de un 5%, pues no, que no iba a crecer ni un 1%, no que Andrés Manuel era un tarado en materia económica, no que no íbamos, entonces, si ya la economía va a estar, por lo menos ya no va a ser un motivo de presión, sí vas a poder negociar políticamente en Cámara de Diputados. Y van a regresar, efectivamente, no van a faltar las monedas de cambio, que era lo que hacían los otros dos partidos, PRI y PAN, y que Morena lo aprendió también porque pues muchos vienen del PRI, ¿no?
y van a estar esas monedas de cambio, como ya lo mencioné, Alito, Tamaulipas, el propio Pollo, que tiene sus esqueletos ahí en el, esqueletos de corrupción, yo no sé si ha participado en otras cosas, ¿no? Pero, y no me atrevería ni siquiera a insinuarlo, pero en corrupción sí tiene algunos señalamientos, ¿no? Entonces, fuera de esos tres, que serían los más fuertes, digamos, va a tener que negociar, ¿no? Entonces, y ya lo dijo Alito también, bueno, pues cuando sea por el bien del país, pues vamos a ir con Morena, ya lo dijo ayer, o sea, le tendió la mano a Andrés Manuel y luego se la jaló el otro, ¿no? O sea, ni siquiera le dijo, vamos a verlo, no, se la jaló y va, como va, por el bien del país todo. Y que tienen buena relación ambos. No, pues incluso Manuel, no se dijo cuando en los primeros meses que tenía una negociación con él. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo decía que cómo me parecía tan curioso que haya postulado candidatos donde podía perder, donde iba solo el PRI, que era difícil que ganara, y que yo veía que por ahí el aliado detrás de las cámaras pudiera ser el PRI realmente, ¿no? En el proceso electoral. Creo que hoy otra vez es muy probable que esté de aliado. Y están los mismos personajes del PRI. Ya vieron, ¿no? La Villano, Rubén, Moreira, su marido, Pozalito, el hijo de Murat, el Muratito, creo que va ahí, ¿no? O sea, son los mismos. Entonces ya sabemos lo que van a negociar y cómo lo van a negociar. No hay como que muchas fichas o cartas ocultas. Son los mismos personajes. Ya. Pues sí, son los mismos. Aquí lo que pasa es que aquí ahora va a entrar en juego alguien más, porque, y no sé, ya nos queda, creo que ya nos pasamos de tiempo. Sí, ya nos pasamos. Nada más una última reflexión, y no sé si para dejarla ahí igual a Manuel. Manuel, sí. Ajá. A ver, sí, Andrés Manuel y a Morena van a tener que negociar la agenda de la 4T. Pero del otro lado, la alianza opositora, como en un momento mencionaba, pues en ellos no habrá la atención mediática y ellos sí van a llegar con maletas y costales de dinero. O sea, ahí también va a ser como que una disputa de quién se queda con esos diputados gozne, bisagra, y va a estar, yo creo que sí, de a peso o de a dólar o de chequera en las Islas Caimán, esta negociación. No sé cómo tú la ves ya en este minutito que nos queda. Sí, pues a final de cuentas este asunto de que el verde se pueda vender con el mejor postor, pues quién te quita que no este grupo de empresarios de Claudio X González y demás les va a llegar al precio o les va a ofrecer mejores rendimientos. O la gente de Dante, por supuesto, que también tampoco canta mal las rancheras, ¿eh? No, y que también Movimiento Ciudadano pues ya tiene muy marcada el cariz empresarial, ¿no? A final de cuentas el Grupo Monterrey, los empresarios que dominan las elecciones en Nuevo León y que son el gran elector, pues eligieron a Movimiento Ciudadano y no al PRI para inyectarle dinero para la gubernatura de Nuevo León. Entonces para mí eso es un factor clave y creo que también aquí en la Cámara es en donde se dimensiona pues esta ruptura o esta división en la Ciudad de México, porque al final muchas de las diputaciones que perdió Morena fueron en la Ciudad de México, en su principal bastión. Entonces, no nada más fueron las alcaldías, esto no hay que perderlo de vista, fueron también posiciones en la Cámara de Diputados, y esta es una llamada de atención que yo creo que López Obrador ya tomó nota, porque pues hoy estaba diciendo de que efectivamente les faltó trabajo en la Ciudad de México y que hacía el compromiso de atender a estos sectores de la población que se sienten pues desprotegidos o que dieron voto de castigo a la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Entonces pues yo lo dejaría ahí y pues hay que ver cómo se van moviendo las fichas, porque al final de cuentas algo que también queda muy claro es que Morena y López Obrador no es imbatible, ni siquiera en su propia cancha, como se llegó a pensar. Y veíamos ayer las declaraciones de Ricardo Anaya resaltando este asunto, ¿no? Diciendo se le puede ganar a López Obrador con este asunto. Y la alianza PRI-PAN-PRD hasta cierto punto
demostró ser efectiva hasta cierto punto, y esto pues les va a dar alas a los promotores de esta iniciativa para seguir manteniendo la campañita que han sostenido durante el último año. Ya, pues Manuel Hernández Borbolla y Jesús Cervantes, pues siempre es un placer y un privilegio, porque hacer un ejercicio crítico, pues luego, aunque a uno luego le llueva en la milpita cuando uno toca ahí a Morena o a Andrés Manuel, pues bueno, ese es parte de nuestro trabajo. O a Monreal también, dilo. Tú, sí, a su amigo Ricardo Monreal. Dice que es mi amigo, sí. Es cuando le llueve. Mi amigo. Cuando defiende a Ricardo Monreal, le llueve a la jechucha acá. En fin, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Manuel, le comentamos que Alejandro Almazán no pudo estar por unos asuntos familiares importantes que anda atendiendo, así que vamos a ver si la siguiente semana ya se puede incorporar. Le mandamos un abrazo ahí donde quiera que ande a nuestro querido Alejandro Almazán. Claro que sí, abrazo. Abrazo para Alejandro. Gracias. Pues un saludo a los tres, un gusto. Bye, bye. Gracias. Bye, chao. Gracias. Bye, un gusto. Chao.